Hola, esto es Reflexión y Fe. Un espacio dedicado a nuestra comunidad de la iglesia Dios es Amor en Aguachica. Dirigido por Diomar Pino. Gracias por estar aquí. Hoy la reflexión es sobre la prédica del hermano Erle Sánchez. El domingo pasado. La adoración a Dios. Qué alegría compartir este espacio contigo. La prédica del hermano Erle fue realmente poderosa, ¿verdad? Nada. Nos dejó a todos con mucho en qué pensar. Totalmente. Y si haces algo que me impactó desde el principio fue esa pregunta que lanzó: ¿para qué estamos viviendo? A veces, entre el trabajo, la familia y las responsabilidades, uno pierde de vista la respuesta. Es cierto, sí. Y a veces, sin darnos cuenta, terminamos viviendo para cosas que, aunque importantes, no son el centro. El hermano Erling nos recordó, con base en la Biblia, que fuimos creados con un propósito mucho más grande: Sí. adorar a Dios. Exacto. Y no solo en el sentido de ir a la iglesia los domingos, ¿verdad? Para nada. El hermano Erling nos mostró que la adoración va mucho más allá. Es una forma de vida, una actitud del corazón que permea cada área de nuestra existencia. Me encantó como explicó que, aunque la palabra adoración no aparece literalmente en la Biblia Reina Valera 1960, Ajá. el verbo adorar y sus derivados se mencionan muchísimas veces. En el 150. Imagínate. Y es que adorar implica reconocer la grandeza de Dios, someternos a su voluntad, postrarnos ante Él con humildad. Claro, reconocer que Él es el centro de todo. Y hablando de reconocer su grandeza, el hermano Erle usó el Salmo 96, versículos 4 al 6, para hablarnos de la adoración como respuesta a quién es Dios. Un punto fundamental Ya. es que no podemos adorar a quien no conocemos. Claro. El Salmo 96.4 dice, porque grande es Jehová y digno de suprema alabanza, temible sobre todos los dioses. Wow. Debemos adorar a Dios por su grandeza, su poder, su magnificencia. Y esa grandeza se ve reflejada en la creación, ¿no? Claro. Dios simplemente habló y el universo se formó. Me deja sin palabras cada vez que lo pienso. Es asombroso. El Salmo 96.5 lo dice claramente, porque todos los dioses de los pueblos son ídolos, mas Jehová hizo los cielos. Dios no necesitó herramientas ni materiales. Impresionante. Su palabra fue suficiente para crear todo lo que existe. Y no solo creó el universo, sino que lo sostiene con su poder. Exactamente. Cada detalle, desde la inmensidad del cielo hasta la brisa que sentimos en la piel, es una muestra de su soberanía. Y como si fuera poco, el Salmo 96.6 nos habla de su hermosura y gloria. Sí. Alabanza y magnificencia delante del poder y gloria en su santuario. Qué hermoso. Su presencia irradia una belleza incomparable. Y ahora nosotros somos templo del Espíritu Santo. Así es. Es decir, su gloria reside en cada uno de nosotros. Exacto. Qué privilegio tan grande. Un privilegio que nos llama a vivir en constante adoración. Reconocer quién es Dios, su grandeza, su poder creador y su gloria es la base de una adoración genuina. Y esa adoración no puede quedarse solo en la mente o en las emociones, ¿cierto? No. Debe involucrar todo nuestro ser. Precisamente. El hermano Erle, basándose en Romanos capítulo 12, versículos 1 y 2, nos explicó que la adoración genuina involucra todo nuestro ser, cuerpo, mente y voluntad. ¡Wow! No se trata solo de palabras, sino de una entrega total. Me llamó mucho la atención la analogía del sacrificio vivo. Sí, Romanos 12.1 dice, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. pues una imagen poderosa, ¿verdad? Yes. Así como en el Antiguo Testamento se ofrecían sacrificios sin mancha, nosotros limpios por la sangre de Cristo nos ofrecemos a Él en sacrificio vivo. Un sacrificio que implica entrega, obediencia y a veces hasta dolor. ¿Estamos dispuestos a vivir cada día para su gloria, incluso en la dificultad? Esa es la pregunta. Esa es la pregunta que me resonó. Es un desafío, sin duda, pero también es una muestra de amor y gratitud a Dios por todo lo que ha hecho por nosotros. Y para poder vivir esa entrega total necesitamos transformar nuestra mente. Como dice Romanos 12.2, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Claro, no podemos vivir para Dios si nuestra mente sigue los patrones del mundo. Necesitamos renovarla con la palabra de Dios, escucharla, leerla, estudiarla, meditar en ella. Es como si estuviéramos reemplazando los viejos archivos con la verdad de Dios. Exactamente. Y al hacerlo, nuestra forma de pensar, de sentir y de actuar se va transformando. ¡Wow! Empezamos a ver las cosas desde la perspectiva de Dios y eso nos permite discernir su voluntad, lo que le agrada.
Y esa es la clave para vivir en sintonía con Dios, ¿no? Sí. Dejar que su voluntad guíe nuestras decisiones y acciones. Sin duda. Yeah. Y esa sintonía se refleja en una adoración que va mucho más allá de un momento o un lugar específico. Se manifiesta en nuestra vida diaria. Exacto. Y ese es precisamente el tercer aspecto que el hermano Earle nos presentó basado en Mateo 5.16. La adoración que se manifiesta en nuestra vida diaria. Una adoración que no podamos esconder. Mateo 5.16 dice, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Qué lindo. Somos como la sal que da sabor, como la luz que ilumina la oscuridad. Sí, Nuestra vida debe reflejar la luz de Cristo, guiando a otros hacia Él. Y eso implica, como bien lo dijo el hermano Earle, hacer brillar nuestra luz delante de los hombres, ¿verdad? Claro, no se trata de esconder nuestra fe, sino de vivirla con autenticidad. De modo que nuestras acciones sean un reflejo de la luz de Cristo en nuestro interior. ¿Y cómo podemos hacer eso en la práctica? A veces me cuesta ver cómo mi vida puede ser un reflejo de la gloria de Dios. Es una pregunta que todos nos hacemos. Sí. El hermano Earle nos dio algunos ejemplos muy concretos. Por ejemplo, habló de la importancia de compartir el Evangelio con aquellos que aún no conocen a Jesús. Claro. Llevar esa buena noticia a otros es una muestra de adoración, de gratitud por el amor que Dios nos ha dado. Exactamente. Y no se trata solo de palabras, sino de vivir de tal manera que otros vean a Cristo reflejado en nosotros. Es como si nuestra vida misma fuera un sermón, ¿no? Claro. Nuestras acciones, nuestras palabras, nuestras reacciones, todo puede ser una forma de adorar a Dios. Totalmente. Y aquí entra un punto importante que el hermano Earle recalcó. ¿Sí? La necesidad de vivir una vida íntegra en santidad. Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículo 3 dice, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Exacto. Alicinas, a veces pensamos que la santidad es algo aburrido lleno de reglas, pero en realidad es la clave para vivir una vida plena, Sí. libre del pecado que nos esclaviza. Es como si la santidad fuera el filtro que purifica nuestra adoración, que la hace genuina y agradable a Dios. Y para vivir en santidad necesitamos la ayuda del Espíritu Santo, ¿verdad? Por supuesto, el Espíritu Santo nos da la fuerza para resistir la tentación, Ajá. para tomar decisiones que honren a Dios. Romanos, capítulo 8, versículo 13 dice, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Entonces, la adoración no es solo un sentimiento bonito. Es una lucha constante Sí, contra nuestra naturaleza pecaminosa. así es. Y en esa lucha, la palabra de Dios es nuestra arma principal. Efesios capítulo 6, versículo 17 dice, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Qué buena imagen. Necesitamos estar equipados con la palabra para enfrentar las batallas espirituales. No solo para defendernos, sino también para llevar la luz de Cristo al mundo. Hablando de llevar la luz, el hermano Earle nos invitó a ser como faros en medio de la oscuridad. Me encantó esa analogía. En un mundo lleno de confusión, de dolor, de incertidumbre, nuestra vida puede ser un punto de referencia que guía a otros hacia la verdad, Sí. hacia la esperanza que se encuentra en Jesús. Pero para ser un faro necesitamos estar conectados a la fuente de luz. ¿Cierto? Exactamente. No podemos brillar con luz propia. Mm. Nuestra luz proviene de Cristo. Juan capítulo 8, versículo 12 dice, otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Si permanecemos en Él, si nos alimentamos de su palabra, si nos dejamos guiar por su Espíritu, entonces nuestra luz brillará con más fuerza. Es un proceso continuo de transformación, de dejar que Cristo moldee nuestra vida. Y esa transformación se refleja en nuestra adoración. Cuanto más nos parecemos a Cristo, más auténtica y genuina se vuelve nuestra adoración. Y esa adoración, a su vez, impacta en nuestro entorno, ¿verdad? Sin duda, el hermano Earle nos recordó que la adoración genuina se traduce en acciones concretas. No se queda solo en el ámbito privado, sino que se desborda y bendice a otros. Me impactó mucho el ejemplo que compartió sobre Oskar Schindler, el empresario alemán, que arriesgó su vida y su fortuna para salvar a judíos del Holocausto. Es un ejemplo extraordinario de cómo la adoración a Dios puede manifestarse en amor y compasión hacia el prójimo. Claro. Schindler no solo habló de amor, lo vivió con acciones radicales. Sus palabras al final de la película son conmovedoras. Podría haber salvado a uno más si hubiera vendido este coche, estas pertenencias. Nos hacen reflexionar sobre nuestras propias prioridades. ¿Estamos dispuestos a sacrificar nuestro confort, nuestros bienes materiales para ayudar a quienes sufren? Esa es una pregunta que la adoración genuina nos plantea. Y no se trata solo de grandes actos heroicos, ¿verdad? Claro que no. También podemos reflejar la gloria de Dios en las pequeñas cosas del día a día.
Por supuesto. Un gesto de amabilidad, una palabra de aliento, una mano que ayuda a todo, puede ser una ofrenda de adoración a Dios. Ajá. Si lo hacemos con amor y con un corazón sincero. El hermano Early nos invitó a preguntarnos, ¿cómo puedo yo en mi vida diaria convertirme en un reflejo más auténtico de la gloria de Dios? Qué buena pregunta. Esa pregunta me sigue resonando. Es una pregunta que nos desafía a ir más allá de lo superficial. Sí. A buscar una adoración que impregne cada área de nuestra vida. Una adoración que se traduzca en acciones, en decisiones, en relaciones transformadas por el poder de Cristo. Y esa búsqueda, estoy segura, es un camino que vale la pena recorrer, ¿no? Totalmente. Porque en el fondo, adorar a Dios es descubrir el verdadero sentido de nuestra existencia, la razón por la que fuimos creados. Y en ese camino, la palabra de Dios es nuestra guía, el Espíritu Santo nuestra fuerza y Cristo nuestra luz. Con esa certeza podemos avanzar con confianza, sabiendo que cada paso que damos en adoración a Dios nos acerca más a la plenitud de vida que Él nos ofrece. Y es que la adoración genuina nos transforma, ¿no? Yeah. Desde adentro hacia afuera. Exactamente. No se trata solo de cumplir con un ritual o de cantar algunas alabanzas, sino de permitir que Dios moldee nuestro ser, que renueve nuestra mente y nuestro corazón. Es un proceso continuo de aprendizaje y crecimiento, de parecernos cada vez más a Cristo. Filipenses capítulo 2, versículo 5 dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Esa es la meta, tener la misma actitud, la misma humildad, el mismo amor que Jesús demostró en su vida. Y esa transformación se refleja en la forma que nos relacionamos con los demás, ¿no? Si realmente adoramos a Dios, nuestro amor por Él se desbordará en amor hacia nuestro prójimo. Primera de Juan capítulo 4, versículo 20 dice: si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? No podemos separar el amor a Dios del amor al prójimo. Es un llamado a vivir la fe de manera práctica, ser las manos y los pies de Jesús en el mundo. Exactamente. La adoración genuina se traduce en servicio, en compasión, en justicia. Y también en perdón, ¿no? A veces nos cuesta perdonar a quienes nos han ofendido, Sí. pero el perdón es una muestra del amor incondicional de Dios que hemos experimentado. Mateo capítulo 6, versículo 14 dice: porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. El perdón nos libera a nosotros mismos, nos permite reflejar la misericordia de Dios. El hermano Early nos recordó que la adoración no se limita a un lugar o un momento específico. Podemos adorar a Dios en todo tiempo. Y en todo lugar, Colosenses capítulo 3, versículo 17 dice: y todo lo que se sea de palabra o de hecho hacerlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Wow. Cada actividad, cada tarea, cada encuentro puede ser una oportunidad para glorificar a Dios. Es un desafío a vivir con una conciencia constante de la presencia de Dios, Sí. a buscar su voluntad en cada detalle de nuestra vida. Y al hacerlo descubriremos que la adoración no es una carga, sino un privilegio. El Salmo 100, versículo 2 dice: servid a Jehová con alegría, venid ante su presencia con regocijo. La adoración genuina nos llena de alegría, de paz, de esperanza. Es una fuente inagotable de fortaleza y consuelo en medio de las pruebas. Totalmente. Al final de su prédica, el hermano Early nos dejó con una pregunta para reflexionar. ¿Cómo puedo yo, en mi vida diaria, convertirme en un reflejo más auténtico de la gloria de Dios? Es una pregunta que nos invita a hacer un autoexamen, a evaluar nuestras motivaciones, nuestras acciones, nuestras relaciones. Y a buscar la ayuda de Dios para vivir una vida que le agrade. Una vida que sea un testimonio de su amor y su gracia. Que esta reflexión nos inspire a profundizar en nuestra adoración a Dios, a vivir cada día para su gloria y a ser instrumentos de su amor en el mundo. Muchas gracias por acompañarnos en esta reflexión sobre la adoración a Dios. Que la paz y el amor de Cristo Jesús moren abundantemente en sus corazones. Reflexión y fe, donde el alma florece. En la iglesia Dios es amor, donde la palabra permanece. Es un llamado.